Bienvenidos a la clase de la semana número 10 del curso de teoría combinatoria. En esta clase vamos a trabajar el conteo por complemento y el principio de inclusión-exclusión. Recordemos las clases anteriores en donde trabajamos principio de la suma y principio de la multiplicación. El principio de la multiplicación establece que si un evento A se puede realizar de m maneras y luego se puede realizar otro evento B de n formas diferentes, el número total de formas en que se puede ocurrir A y B es igual al producto de m por n. Además, el principio de la multiplicación nos afirma que cuando una actividad se construye en pasos sucesivos, se multiplica el número de maneras de realizar cada paso. En el principio de la suma, si un evento A se puede realizar de m maneras diferentes y otro suceso B se puede realizar de n maneras diferentes, además el evento A y B no pueden ocurrir de forma simultánea, es decir, si ocurre A no puede ocurrir B, entonces el número de formas que se puede realizar el evento A o el evento B es igual o equivalente a m más n formas. Eso es lo que establece el principio de la suma y el principio de la multiplicación. Ok, para aplicar el principio de la suma es importante dividir o separar el problema en clases disjuntas, como lo habíamos afirmado anteriormente. Una de las particularidades del principio de la suma es analizar el hecho de que el problema se pueda subdividir en clases completamente ajenas. Luego, realizar un conteo sobre cada clase. La solución del problema se va a obtener sumando los resultados obtenidos en cada clase. Resulta que ese proceso de separación en clases disjuntas puede repercutir en algunos inconvenientes. La separación en clases disjuntas puede representar dos inconvenientes importantes. La primera es que la separación en clases disjuntas es posible, pero el número de clases es demasiado grande. Es decir, en este caso 1, la separación en clases disjuntas del problema sí es posible, es decir, se puede realizar. Mas, sin embargo, el número de clases es demasiado grande. Y por tanto, realizar un conteo sobre cada una de esas clases se vuelve complicado y tedioso. La segunda es suponer que la separación en clases disjuntas es siempre posible, la cual no es siempre cierto. Es decir, que van a haber problemas donde no vamos a poder separar el problema en clases disjuntas. Ok, para superar estas dificultades vamos a analizar a continuación dos técnicas de conteo, las cuales van a ser el conteo por complemento y el conteo utilizando el principio de inclusión-exclusión. Esas dos técnicas nos van a permitir resolver estos dos inconvenientes presentados en el inciso 1 y en el inciso 2. Avancemos. Caso 1. Conteo por complemento. En el caso de que el número de clases sea demasiado extenso, es importante analizar si el conteo por complemento es una o no una alternativa más práctica. Es decir, analizo el complemento en lugar de analizar el caso original, ¿verdad? Entendemos como el complemento a los casos que el problema no nos está pidiendo que contemos. Es decir, nos están pidiendo que contemos A, pero nosotros vamos a contar a complemento. Ok, las figuras muestran la relación que nosotros andábamos buscando, ¿verdad? Nosotros tenemos un universo, tenemos un conjunto A y el complemento de A, ¿no? El complemento de A, si nosotros hacemos un análisis de conjunto, sabemos que el universo no es más que A unido el complemento de A, ¿verdad? A unido el complemento de A. Si le aplicamos el cardinal del universo es equivalente al cardinal de A unido a complemento, ¿verdad? Pero como A complemento y el conjunto A son disjuntos, es decir, son clases disjuntas, es decir, que yo puedo aplicar el principio de la suma, es decir, sumar A más sumar el complemento de A, ¿verdad? Eso lo puedo aplicar porque yo sé de que
Si usted hace la intersección de A con su complemento, eso es pasivo. Es decir, son clases disjuntas. Por eso yo puedo aplicar ese principio de la suma en A. Entonces, universo es igual a A más A complemento. Entonces, ando buscando complemento, es decir, el complemento de A va a ser igual a el cardinal del universo menos el cardinal de A, que es la relación que nosotros andábamos buscando. Por eso nos dice que vamos a buscar aquellos casos que el problema no nos pide que contemos, es decir, contar a complemento. Avanzamos. Veamos el primer problema de las cadenas de ceros y unos, es decir, estamos con cadenas binarias, ceros y unos. De longitud 100, la longitud de la cadena en este caso es 100. ¿Cuántas tienen la propiedad de poseer por lo menos dos ceros? ¿Verdad? Por lo menos dos ceros. Ok. ¿Qué significa eso? Por lo menos dos ceros significa que buscamos cadenas que tienen dos ceros o más, porque dice por lo menos, es decir, por lo mínimo dos ceros, es decir, cadenas de dos ceros, tres ceros, cuatro ceros, es decir, cadenas que incluyan dentro de la longitud 100 dos ceros, tres ceros, cuatro ceros y así sucesivamente hasta llegar a la cadena que tiene 100 ceros, ¿no? Entonces estaríamos contando cadenas de 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, etcétera, 99 ceros hasta 100 ceros, ¿verdad? Ok. Como verán, entonces en este caso el problema se complica, ¿verdad? Porque la cantidad de clases a contar sería muy extensa. Y por tanto, el principio de la suma o la separación en clases disjuntas, a pesar de que sí se puede, se complica en el manejo de la solución. Y por tanto es necesario recurrir a lo que se conoce como conteo por complemento, ¿verdad? Ok. Para analizar el conteo por complemento, nosotros tenemos que definir quién sería mi universo, ¿no? ¿Y quién sería mi conjunto A? ¿Quién es mi universo? Bueno, mi universo en este caso van a ser todos los X, tal que X le vamos a decir es una cadena de longitud 100. Y el conjunto A van a ser aquellas cadenas X, tal que X es una cadena de longitud 100 que posee por lo menos dos ceros. Dos ceros. Ok. Bueno. ¿Quién sería entonces mi universo? Pues son todas aquellas cadenas de longitud 100, ¿verdad? Son todas aquellas cadenas de longitud 100. Es decir, cadenas que no tienen ningún cero. Cadenas que tienen un cero. Cadenas que tienen dos ceros, tres ceros. Y así sucesivamente hasta todas aquellas cadenas que tienen 98 ceros, 99 ceros y la cadena que tiene 100 ceros, ¿verdad? Ese sería mi universo, ¿verdad? Por lo tanto, el cardinal del universo, en este caso, va a ser igual a 2 elevado a la 100, ¿verdad? Porque estamos trabajando con cadenas binarias de longitud 100. Y nosotros sabemos que las opciones para cada una de las posiciones son dos, que sea 0 o que sea 1, ¿verdad? Porque lo que tenemos nosotros es una cadena de longitud 100, es decir, 1, 2, acá está 99 y aquí está 100, ¿verdad? Y las opciones son 2 porque son cadenas binarias.
Y las opciones son el 0 o el 1. Y esto sería 2 elevado a la 100. Significa que el universo, es decir, el total de cadenas, es 2 elevado a la 100. Pero nosotros andamos buscando, según el problema, andamos buscando las cadenas que poseen más de más de 2 ceros, es decir, 2 ceros o más. Estaríamos aquí, ¿verdad? Porque dice de poseer por lo menos 2 ceros, es decir, 2 ceros o más. Esas estarían, ¿verdad? Ok. Bien, entonces, si nosotros hacemos un análisis total, podemos identificar que mi universo sería entonces todo este rectángulo que está en rojo, ¿no? Que serían todas las cadenas de longitud 100, ¿verdad? Eso sería, ¿no? Todas, las de 0 ceros hasta las de 100 ceros. Bien, pero resulta de que nosotros andamos buscando el rectángulo que está en azul, es decir, todas las cadenas que contienen más de 2 ceros, ¿verdad? También sabemos que lo que está en rojo, el rectángulo rojo, es equivalente al mi universo. Y mi universo vale 2 a la 100, ¿no? ¿Sí? Significa entonces que si lo que está en azul es el conjunto A, significa entonces que si yo marco esto que está en verde, va a representar mi conjunto A complemento, ¿no? Y resulta de que A complemento con el conjunto A me va a dar un universo, que serían el total de cadenas de longitud 100, que es 2 a la 100. Bueno, entonces, ¿qué andamos haciendo? Pues resulta de que contar las cadenas de 2 ceros hasta las de 100 ceros se vuelve muy tedioso, utilizando el principio de separación en clases disjuntas. Entonces lo que vamos a hacer es el conteo por complemento. Vamos a encontrar el valor exacto de A complemento, que serían aquellas cadenas que no tienen ningún cero y las que tienen un cero, ¿verdad? Y eso se lo voy a restar al universo para encontrar el complemento de A, en este caso, ¿no? Bueno, en este caso voy a encontrar el conjunto A, porque definía A como las cadenas de longitud 100 que poseen por lo menos 2 ceros. Resulta que mi A complemento van a ser aquellas cadenas de longitud 100 que tienen 0 ceros y un 0, ¿verdad? Bueno, veamos entonces cuántas cadenas de longitud 100 no tienen ningún cero. Ningún cero. Pues ningún cero, solo existe una cadena, que sería la cadena que contiene el bit 1 en sus 100 opciones, en sus 100 posiciones. Bueno, vamos con la cadena que contiene un 0. ¿Cuántas cadenas contienen un 0? Bueno, el 0 puede estar ya sea en la primera posición, ¿verdad? Puede estar en la primera posición. Y los demás pueden ser unos, ¿no? Puede estar en la segunda posición y los demás pueden ser uno. Y así sucesivamente podemos encontrar de que hay 100 cadenas que contienen un 0, porque el 0 se puede mover desde la posición 1 hasta la posición 100, ¿verdad? Entonces hay 100 cadenas. ¿Qué significa entonces? Que el valor de A complemento, que serían las cadenas de 0, 0 y las cadenas de un 0, sería un total de, es decir, aquí le voy a llamar A complemento, un total de 101, ¿verdad? Un total de 101.
Entonces, pero nosotros sabemos que lo que andamos buscando es lo que está en rojo, que sería A, ¿no? El cardinal de A va a ser el universo de menos A complemento. Bueno, pero ¿quién es mi universo? Sabemos que mi universo es el total de cadenas de longitud 100, que es 2 elevado a la 100 menos 101, ¿verdad? 101, que serían las cadenas que no tienen ningún cero y las cadenas que tienen un cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que lo que yo ando buscando, que es el A, el cardinal de A es 2 a la 100 menos 101, ¿verdad? Y este valor lo vamos a dejar indicado porque es una expresión, es una cifra bastante amplia, ¿verdad? Entonces, el total de cadenas de longitud 100 que poseen por lo menos dos ceros es 2 a la 100 menos 101, ¿verdad? Ok, con este ejemplo nosotros ilustramos la técnica del conteo por complemento. El conteo por complemento se utiliza cuando la cantidad de clases en las que se puede subdividir el problema es demasiado extensa, ¿verdad? Así que utilizamos el complemento para contar el complemento y por último encontrar el valor del dato que nos andan pidiendo. En este caso nos andaban pidiendo las cadenas que poseen más de dos ceros, ¿verdad? A eso le llamé a yo, que lo marqué en azul. El universo era lo que estaba en rojo, que era el total, y el conjunto A complemento era lo que estaba en verde, que eran cadenas de 0, 0 y las de un 0. Avanzamos. Veamos la segunda técnica, el principio de inclusión-inclusión. Ok. En el segundo caso nos habla sobre el problema en los cuales el conteo de manera directa es demasiado complicado y además la separación en clases disjuntas se vuelve imposible. Es decir, la solución directa se complica y la separación en clases disjuntas no es posible, ¿verdad? En este caso vamos a hacer uso del principio de inclusión-exclusión, ¿verdad? La versión de este principio establece que el número de elementos de la unión de los conjuntos A y B es igual a la suma de los elementos de A más los elementos de B menos el número de elementos de la intersección de A con B. Es decir, que el cardinal de A unido B es el cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de A inter B. Ok. Resulta que este principio lo que evita en su planteamiento es el conteo doble. Cuando nosotros hacemos la unión de A con B, resulta que en la intersección de A con B, acá hay elementos de A y hay elementos de B, que es, si lo sumamos de manera directa, como en el caso del principio de la suma, es decir, el cardinal de A unido B, es el cardinal de A más el cardinal de B, ¿verdad? Resulta que estaríamos contando doble los elementos que están en A y están en B de manera simultánea. Recordemos que en este caso estos conjuntos no son disjuntos o no son clases ajenas. El principio de la suma, sí, puedo hacer la suma directa de A con B porque yo ya tengo garantía de que A y B son conjuntos ajenos, son vacíos, no tienen elementos en común. Pero en este caso, si nosotros hacemos A unión B igual al cardinal de A más al cardinal de B, estaríamos contando dos veces los elementos que tienen en común A y B, es decir, aquellos elementos que están en la intersección de A con B. Por eso es importante esta expresión, porque esta expresión lo que hace es eliminar el conteo doble, es decir, eliminar una vez aquellos valores que los hemos contado dos veces, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí hay un X, este X está tanto en A y está en B. Si yo sumo, cuando yo sumo el cardinal de A más el cardinal de B, ese valor lo estaría contando dos veces, pero con A inter B lo estaría eliminando para dejarlo una sola vez. Por lo tanto,
ahí está la validez del principio de inclusión-inclusión para poder resolver la situación cuando la separación en clases disjuntas de un problema no sea posible. Ok. Bien. ¿Cómo plantear la demostración de este principio? Bueno, resulta que para demostrar este principio tenemos que tener claridad a lo que es equivalente cada parte, ¿no? Cada parte. Por ejemplo, la parte que está marcada en azul extenso, esta parte que estoy marcando, es equivalente a tener A menos B, ¿no? Y la parte que está marcada en rosa, eso es equivalente a tener B menos A. Y A menos B con A inter B y B menos A son completamente disjuntos, ¿no? Entonces yo puedo decir que A unido B es como tener la suma de A menos B más A inter B más B menos A, en el hecho de que esas partes son completamente ajenas. Pero si nosotros analizamos A menos B, si nosotros analizamos A menos B no es más que A menos A inter B, ¿no? Y B menos A es B menos B inter A. ¿Sí? Bueno, si nosotros sustituimos esos valores acá, podríamos obtener que A unido B es equivalente a tener, en lugar de A menos B voy a reemplazar A menos A inter B, ¿no? Más A inter B. Y en lugar de B menos A voy a reemplazarlo por B menos, acá es A inter B. Aquí me equivoqué. Aquí sería A inter B. Porque B menos A sería B menos A inter B. B menos A inter B. Ok, aquí tengo menos A inter B más A inter B se eliminan y nos queda acá el cardinal de A más el cardinal de B menos el cardinal de A inter B. Y esto es equivalente a A unido B. De esta manera podemos verificar la validez de este principio, ¿no? Es decir, que el cardinal de A unido B es el cardinal de A más el cardinal de B menos el de A inter B.